Bienvenidos de vuelta al programa de la fe, en el canal de Ahmed Al-Hassan de los estandartes negros del oeste. En este programa vamos a pasar sobre un subjetivo muy importante. Es un tema que mucha gente del mundo ha tenido, es una pregunta sobre el llamado, sobre el Islam, que mucha gente lo piensa y mucha gente quiere saber la verdad. Y es la pregunta de si el profeta Muhammad es un profeta de sexo. Pero antes de eso, queremos hablar sobre ciertos puntos que hablamos en el programa anteriormente. Les dimos unas profecías de Ahmed Al-Hassan. Les dijimos que Ahmed Al-Hassan había dicho que este castigo de coronavirus había llegado a la gente por todos los pecados que han pasado en el mundo hasta ahora. Por todos los muertos, por todos los huérfanos, por toda la gente hambrienta, por toda la gente egoísta y tal y tal y tal. Y también les dijimos que los gobiernos del mundo hoy en día están manipulando los números de los muertos, porque no quieren causar que la gente se enloquezca, no quieren que la gente sepa la verdad, y no quieren que los mercados caigan. Y por eso todos los números que están dando en los medios, en las noticias, son completamente falsos. Y en el programa de antes les dijimos a ustedes que los verdaderos números son tal: 3 millones de personas ya han muerto. Y eso fue en el programa de la semana pasada. Entonces ahora hay muchos más muertos. Y en el programa de la semana pasada, en ese tiempo, habían 150 millones de gente enferma con coronavirus. Y les dijimos a ustedes que también esta enfermedad que le está llegando a la gente es una enfermedad que aún cuando vayan a los hospitales y le den y se alivien de esa enfermedad, no se le va a ir la enfermedad. El coronavirus va a volver y va a hacer aún más daño que hizo la primera vez que estuvo con esta gente. Esto es algo que Dios ha mandado sobre la tierra, de la misma forma que el diluvio de Noé cayó sobre la tierra. De pronto están preguntando ustedes, ¿por qué es que si el Imam al-Islam, el Imam Ahmed Al-Hassan, tiene la cura, por qué es que él no se la da a todo el mundo? Él quiere dársela a todo el mundo, pero él quiere que ustedes la pidan, como una comunidad, como un país. Él quiere que ustedes vayan y suban en una plataforma a pedir esa cura, porque Él se la va a dar. Él tiene la cura y nosotros sabemos que en este llamado, si algo nos pasa, tenemos a Ahmed Al-Hassan alayhi salam para curarnos. El castigo que ha caído hoy en día es de la misma forma que con Noé cayó el diluvio. Dios mandó el diluvio contra todos, aún la gente que creía con Noé, aún Noé. Él no le dijo a Noé, va a caer este castigo, no te preocupes, quédate en tu casa, que el diluvio va a ir alrededor de tu casa. No, él le dijo, construye el arca, porque el castigo va a caer y va a destruir tu casa, va a destruir todo lo que tienes. Y lo único que vos tenés que hacer es armar el arca para salvarte. Y todos los que crean en ti y todos los que te escuchen y te soporten pueden entrar en el arca contigo y se salvarán. Y de la misma forma pasó en los tiempos de Moisés. En los tiempos de Moisés, aún la gente que estuvo con Moisés, cuando cayeron todos los castigos, muchos de aquellos les cayeron encima de ellos. Y el último castigo, el castigo que causó que los primeros hijos de cada de las familias se mueran, que Moisés le dijo por Dios, les dijo a ellos que para que se salven de eso necesitan tomar la sangre del cordero y ponerlo sobre las puertas de sus casas para que no caiga ese castigo en sus casas. Hoy en día, para que la gente se salve de esto, necesitan la sangre del cordero sobre sus casas, sobre sus cabezas. Y la sangre del cordero hoy en día son las banderas negras de Ahmed Al-Hassan, las banderas negras del oeste, las banderas negras de este canal. Ustedes tienen que dar su soporte y estar bajo el arca, dentro del arca de Ahmed Al-Hassan al-Islam.
Y cuando estás dentro del arca de Ahmed al-Hassan alayhi salam, él te va a dar la cura. Y sí, muchos puntos, habíamos dicho muchos puntos en el programa anterior. Habíamos dicho sobre los números, sobre el daño que va a causar después de que la gente se cure en los hospitales, que todavía va a volver y va a hacer aún más daño, va a hacer daño al mental, al sistema central del cuerpo, va a hacer mucho daño. Y eso fue algo que dijimos en el programa anterior. ¿Qué ha pasado desde que dimos estas noticias? Bueno, muchos medios han hablado de diferentes puntos, de diferentes... han investigado los números de los muertos y han visto que han muerto más de lo que han dicho en los medios. Y que esos números que están colocando en los medios son completamente falsos. Pero antes de que demostremos y te demos el enlace para que ustedes mismos lo vean, porque estos son noticias, son programas, son canales que todo el mundo ya conoce. Entonces, esto no solamente nosotros que estamos diciendo esto. Ahora, después de que nosotros ya dijimos que lo que dijo el imam, ahora los canales del oeste están hablando sobre estos temas. Pero antes de que siga, quiero decirles a ustedes una nueva profecía. Una nueva profecía de Ahmed al-Hassan alayhi salam. Y es algo que va a caer sobre la humanidad por las acciones recientes que han pasado en el mundo. Este castigo del coronavirus cayó sobre la gente. Pero los gobiernos del mundo están tratando de deshacerse de la gente anciana. Está tratando de deshacerse de la gente que ellos ven inútil. Así son de oscuros, así son de demónicos. Esta gente son sus líderes que ustedes escogieron. Que ustedes escogieron para protegerlos a ustedes, para proteger sus padres, para proteger sus familias. Y esta gente son los que están dando órdenes para que sus familiares, sus papás, no puedan tener el acceso a los hospitales, a la caridad intensiva que necesitan. Y la profecía del imam es tal. Para todos los gobiernos del mundo se acerca un castigo. Dijo el imam Ahmed al-Hassan alayhi salam que los gobiernos quieren la muerte de los ancianos, los mayores de edad. Y por lo tanto, parece que están aprovechando el tema como una oportunidad para deshacerse de ellos. No los consideran beneficiosos, pero Allah pronto los infligirá con un castigo que nadie puede huir, excepto los ancianos y los mayores de edad. Son bajunos cuando piensan de esta manera sucia y despiadada. Si hubieran tenido un átomo de misericordia y humanidad, no habrían hecho eso. Entonces la gente tiene esto merecido. La gente, por sus acciones, les va a pasar esto. Un castigo que va a afectar a toda la gente joven. Que solo los únicos que nos van a poder ayudar van a ser los ancianos. Y los has escuchado aquí en el canal de los estandartes negros del oeste antes de cualquier otro canal. Ningún otro canal está hablando sobre este. Este canal de las banderas negras del este es el único canal que te da la verdad. El único canal que siempre te va a dar la verdad y siempre vamos a hablar contra los gobiernos, contra los tiranos, contra las mentiras. No se olviden de estas noticias, porque pronto lo van a ver. No se olviden que lo escucharon aquí, en este programa, en este canal, en este satélite. Y sí, volviendo a los puntos de qué ha pasado desde el capítulo de antes, hay otras noticias también de los otros canales. Están diciendo las noticias rusias, las noticias del oeste, que nadie en este momento sabe nada sobre los números correctos.
No están confiando en los números que vienen de China, no están confiando en los números que vienen de los Estados Unidos, no están confiando ni los números que vienen de Europa. Aún en Europa hay países que hoy en día no están haciendo nada para ayudar esta situación. Están diciéndole a la gente que vayan en las calles y que se infecten. Que porque cuando se infecta va a tener una forma de inmunización de la enfermedad. Es ridículo. Estos son los líderes que esta gente ha escogido. Líderes falibles, no solamente falibles, pero estúpidos. Y mucha gente va a morir gracias a aquellos. Y sí, en otras noticias también están diciendo que en Corea están viendo que mucha gente que ha sido infectada y luego se ha aliviado de la enfermedad y se han vuelto a casa, han vuelto, aunque estuvieron en cuarentena en sus casas, volvieron con la misma enfermedad. O sea que nunca se curaron, nunca se aliviaron. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este coronavirus? Que es exactamente como el imam alayhi salam ha dicho. Él dijo que la gente se va a decir que se han aliviado, pero no se han aliviado para nada. Y en otras noticias dicen, esto es de los New York Times en los Estados Unidos, que los científicos están diciendo que algunos pacientes que tienen coronavirus están viendo signos de patología en el cerebro. O sea que el coronavirus no solamente está infectando el sistema de los pulmones, ahora está yendo a otras partes del cuerpo, exactamente como lo dijo Ahmed al-Hassan alayhi salam, exactamente como lo dijo él y como él dijo que este castigo, este coronavirus va a empezar a cambiarse, va a empezar a atacar diferentes el sistema sistema central del cuerpo, va a atacar la mente, va a atacar muchas cosas y pronto va a haber otra enfermedad si la gente no se cambia, que va a causar que la gente empiece a vomitar sangre. Vomitar sangre. Tenemos que llegar a eso para que la humanidad se vuelva una unidad. Sí. Bueno, en el programa de hoy queríamos entonces hablar sobre este tema muy importante. El Islam al-Islam es el llamado de el profeta Muhammad y la familia del profeta Muhammad. Ellos son los sucesores de Jesús, los sucesores de Moisés, los sucesores de Abraham y los sucesores de Dios. Hoy en día, mucha gente en el mundo piensan mal del Islam, tienen una idea falsa sobre el llamado, sobre el profeta Muhammad, sobre su familia. Aún en Latinoamérica, aún en España y en muchos países hispanohablantes. Y aquí estamos hoy para hablarles sobre estos temas, porque es muy importante. Las preguntas que dicen, lo que pregunta la gente es muy importante. Están diciendo, tienen temas que, mire, yo no quiero acercarme a un llamado, yo quiero volverme musulmán, porque el profeta Muhammad tiene 4 esposas, el profeta Muhammad esto, el profeta Muhammad esto, el profeta Muhammad esto. En este programa, cada episodio vamos a estar hablando sobre estos temas. Vamos a estar hablando sobre estas preguntas. Vamos a estar hablando de cuáles son las respuestas y cuál es la verdad sobre cada una de esas preguntas. Bienvenido, Verónica. Inshallah, vamos a seguir entonces con este programa. Hola, Ali Mohamed. Hola a todos. Estoy muy contenta de estar aquí de vuelta con ustedes. Sí, hoy es un tema, el que vamos a tratar es muy importante, que es el tema de si el profeta Mohammed, que la pasea con él y toda la familia de él, era un profeta del sexo.
Sé que para mucha gente, por lo menos desde el lugar donde yo vengo, que es América del Sur, no tenemos mucho conocimiento del Islam, pero sí sabemos que las tradiciones del Islam son poligámicas. Nosotros vamos a entender hoy que la religión del judaísmo y la religión del cristianismo, en esas religiones y está estipulado en la Biblia, ya existía la poligamia. Y que el profeta, que la paz sea con él y su familia, lo que hizo fue incluso tomar algunas de esas costumbres, porque hubiera sido muy dramático el cambio para las personas que estaban viviendo en esa época, el cambiarlas completamente. Entonces tomó algunas, descartó el 80% de ellas y tomó algunas y las moralizó, las limpió, las hizo de manera decente para la gente que está viviendo allí. Pero una de las cosas que él dice, que luego vamos a hablar, es que tú tienes que hablar a las personas de acuerdo a la mentalidad de las personas de ese momento. Y cuando uno está planteando una nueva religión, uno tiene que darse cuenta que es importante también incluir un poco de la suna, de la práctica que se está haciendo en ese momento, para que las personas no se vayan de la religión y no perder posibles adeptos. Porque la idea, y esa es la idea que tenemos con Ali Mohammed aquí, es nosotros estamos aquí por ustedes y queremos a ustedes acercarlos al llamado. Y todo profeta en su tiempo, que es lo que hizo el profeta Mohammed, que la paz sea con él y su familia, fue tratar de acercar a las personas, tratar de ser lo más respetuoso posible de las costumbres, cambiar aquellas que él consideraba indecentes y volver hacia la moralidad lo más posible a aquellas que tenían que seguir trascendiendo por un tema de que la gente las estaba practicando. No olvidemos que en el momento que él estaba viviendo coexistían un montón de distintas religiones. Pero antes de pasar a eso, me gustaría hacer un pequeño paréntesis, refiriéndome a lo que hablaste anteriormente. Me gustaría que sepan por un segundo, nos mentalicemos por un segundo y entendamos que nosotros lo que vamos a estar hablando en este programa, vamos a estar vaticinando, quiere decir que vamos a estar diciendo cosas que van a pasar en el futuro, las van a escuchar aquí. Y más adelante en la historia van a poder corroborar. Todos los enlaces y las cosas que estamos hablando las van a poder encontrar en el Facebook y en el YouTube. Y también allí nos pueden hacer preguntas, así como también nos pueden contribuir con contenido de lo que está pasando en sus lugares. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros vamos a estar hablando en un programa acerca de lo que el imán, la paz sea con él, dice, y luego en el próximo programa vamos a estar demostrando, si Dios quiere, que eso es una realidad, que lo que él dijo hoy en día, la gente mucho después se empieza a dar cuenta que es cierto. Lo que está pasando hoy en día con los poderes es que de país a país se están culpando de que no están diciendo los números reales, lo cual es desastroso y deshonroso, porque todos están mintiendo y se están señalando con el dedo. A mí me gustaría también hacer una pausa con el tema de nuestros representantes, quiénes son las personas que nos representan y entender qué significa que alguien te represente. Cuando nosotros estamos diciendo que ahora va a venir un nuevo castigo y que va a ser para la gente joven, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué nos va a tocar ese castigo a nosotros si son los políticos los que en realidad están haciendo este daño? Porque los políticos son las personas que nosotros hemos tomado como para que nos representen. Quiere decir que representan nuestra moral, quiere decir que representan nuestras estructuras de lo que nosotros consideramos bueno y malo. Quiero decir en este canal que no es suficiente no hacer el mal, que todo lo que hay para hacer, que es hacer el bien, y no hacemos, es hacer el mal. Nosotros tenemos gobiernos en donde nos sentíamos muy tranquilos porque nos dábamos cuenta que las injusticias que sucedían, algunos, no nos sucedían a nosotros, les sucedían a otros. Pero quiero decirte, y que es el momento que te des cuenta, que cuando tú eliges a una persona que no es justa para alguien, tarde o temprano te va a pasar a ti también, porque esa persona es injusta de por sí. Entonces, en religión podemos decir que no hace falta solo no hacer el mal, sino que no hacer el bien, no denunciar, no hacer el cambio y no entender quién, porque es una cosa que hablamos con Ali Mohammed cuando estábamos preparando el show, es el que quiere saber la verdad la encuentra, y el que quiere saber la verdad la busca. Y entonces fue nuestra responsabilidad en realidad el no encontrarla y el no buscarla. Nosotros ahora les estamos haciendo... Ahora es mucho más fácil porque vamos a tener, ustedes tienen el imam hablando, ustedes lo van a poder corroborar a través de las redes, pero además siempre refiéranse a Dios. Una de las preguntas que también escuchamos muchos es cómo esto puede pasar en el mundo, cómo Dios puede permitir que esto nos pase. Pero ¿qué pasó? Nosotros hemos sacado a Dios de nuestras vidas, ¿verdad? Exactamente. Es como comprarse un reloj que no es a prueba de agua, y luego voy y me zambullo y el reloj se moja, y decir, ¿pero por qué este reloj se mojó?
Si tú no hiciste, si tú no te compraste ese reloj a prueba de agua, si tú no te preocupaste por tener una protección para ese reloj obviamente se va a mojar. Y es lo mismo con Dios. Así como tú tienes que proteger tu cuerpo a través de la comida, del alimento que le das y a través ahora de las mascarillas y los guantes, desafortunadamente. Y también tienes que alimentar tu mente, y también tienes que alimentar tu espíritu y también tienes que proteger tu espíritu. Una de las formas de proteger tu espíritu es estar cerca de Dios. Y nosotros lo hemos alejado de nuestras escuelas, lo hemos alejado de nuestra casa, lo hemos alejado de nuestras vidas porque creíamos que no lo necesitábamos. Entonces Él está más triste que ninguno acerca de lo que está sucediendo en este momento. Pero está en nosotros el cambiar y abrirle de nuevo la ventana para que entre e ilumine nuestras vidas. Ahora me gustaría que pasáramos al tema del profeta Mohammed. Sí. Entonces, tenemos una de las preguntas que la gente que ha preguntado es ¿por qué el profeta Mohammed tiene 4 esposas? ¿Por qué dejó y por qué pasó la ley el profeta Mohammed en su tiempo sobre las 4 esposas? ¿Y por qué él dejó que pasara eso? Y ese es uno de los puntos que mucha gente no llega al llamado, mucha gente no llega al Islam. Es una pared que mucha gente no puede sobrepasar. Pero si ellos solamente hubieran leído sus propios libros, hubieran visto la verdad. Y en este programa vamos a hablar sobre esto. Por primera vez. Por primera vez. Por Entonces, primera vez en el mundo. En el mundo, aquí en este canal. Sí. Muchos cristianos, judíos y budistas, hindúes y ateos, por igual han atacado la religión del Islam por el profeta Muhammad, basándose en el hecho de que la religión permite poligamía y que el Corán permite que el musulmán se case con 4 esposas y que Muhammad fue casado con 9. Los musulmanes han intentado durante mucho tiempo limpiar la imagen del Islam, del profeta, dando excusas como... y estas son las cosas que muchas veces dicen. Este es el problema con la gente musulmana, porque cuando les dan estas preguntas, están hablando y debatiendo con la gente de una posición de defensa. Pero ellos no necesitan que estar en defensa. Porque ellos solamente tienen que mirar la Biblia, mirar el Torá, y van a ver todas las respuestas que les dan hacia la gente, los judíos, los cristianos y los ateos. Y no tiene que ni usar el Corán para nada. Están todas las respuestas dentro de los libros de ellos. Sí, y también confiar en su religión. Porque cuando uno está a la defensiva es porque siente que hay algo que sí, que no está bien. Claro, y es tener la confianza que, como dicen, ¿no? Que con el profeta y su familia, allí está el goodness, ahí está la bondad, ahí está lo que está bueno, lo que es bueno. Entonces, si te confiamos en eso, podemos siempre darnos cuenta que no tenemos que estar defendiendo nada, que hay una verdad que simplemente la tenemos que encontrar. Y hoy está entre nosotros. Y sí, dicen esta gente, estos escolares, estos musulmanes, cuando les preguntan, y están en sus plataformas, en los medios, las respuestas que ellos dan son ridículas. Dicen, mire, esto pasa, el profeta Muhammad, es porque hubo una escasez de hombres en ese momento, en ese tiempo, porque había muchas viudas debido a la muerte de los hombres en la batalla, porque habían muchas mujeres solteras que necesitaban a alguien que las cuidara, y que la poligamía legalizada es mejor que el adulterio masivo del occidente. Son respuestas que les faltan inteligencia. Son respuestas que simplemente están para tratar de salirse de la pregunta. Y otros argumentos que algunos hombres tienen necesarios es que dicen que los hombres tienen necesidades sobrenaturales sexuales y por eso es que necesitan más de una esposa. Todo esto, otra vez, son solamente formas de defenderse, pero no son formas con inteligencia. Y son solamente excusas que hacen para parecerse y que tuvieran la respuesta, para parecerse inteligente. Pero hacen ver el Islam peor. Y eso es al final lo que pasa. Eso es lo que al final pasa con esta gente, que le dan una muy mala imagen al Islam.
El Islam es Y bonito. sí, ahora abordamos este tema. En primer lugar, nos gustaría decir que al respecto al Islam, como el origen del concepto del matrimonio con 4 esposas, Mm. bueno, perdón, tenemos una llamada de José de Venezuela. Bienvenido, José. Salam aleikum, buenos días, buenas Aleikum tardes. Salam salam, alaikum. buenas tardes. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, felicidades por el programa y de Muchas verdad gracias. hacía falta un programa así en español y solo eso, solamente quería felicitarlos y no sé si quieren hacerme preguntas sobre Venezuela y Claro, yo también José. tenía una pregunta. Dígalo, Ajá. dígala. Aquí en Venezuela, la verdad que por ahora nadie se ha quejado y han actuado bien. Pero bueno, ustedes dicen que ellos no están dando las cifras correctas, pero aquí lo que vemos es que si eso, José, ajá, que aquí en Venezuela me parece que, por lo menos lo que veo, pues, es que creo que las cosas se están haciendo un poco bien. Y eso se actuó demasiado rápido y ¿por qué digo esto? Porque este no se ven, si aquí estuviera pasando lo que pasa por ejemplo en Ecuador o en Colombia, creo que ya la gente lo hubiera denunciado. Entonces, solamente lo digo por eso. Y me gusta, el gatico, me gustaría, no sé si usted tiene alguna otra pregunta, sí, ¿ustedes una están en pregunta que me cuarentena en este quisieran hacer. momento? Sí, Sí, estamos en cuarentena desde el primer día, entonces, por eso creo que por eso no se han expandido mucho el virus, pues. Yo quiero comentarte una cosa que pasó también en mi país. Yo soy de Uruguay. Y una de las Ajá, cosas que se sí. estaban hablando es que, imagínate una cosa. Yo ayer estaba viendo las noticias y ni siquiera en Estados Unidos, país que tiene un poder ilimitado y que a su vez tiene sus maneras horrorosas de conseguir las cosas que necesita y que quiere, son suficientes los tests para saber cuántas personas tienen coronavirus. ¿A vos te parece que Uruguay o Venezuela o Colombia o cualquiera de los países de Sudamérica tiene la cantidad de test como para corroborar cuántos casos hay? No tenemos idea en realidad de los casos que son afectados en este momento para en nada. Sudamérica. De todas maneras, te puedo decir que si te digo que puede ser que tengas razón en el sentido de que en Ecuador la gente está denunciando con sus propios celulares lo que está pasando y si eso no se ve en Venezuela, bueno, eso es sorprendente y a su vez es una buena noticia y que también han aprendido de las malas experiencias de los otros países. Pero quiero decirte que muchas veces el no saber la cantidad de casos o el creer que hay pocos casos no está basado en que en realidad todas las personas estén estudiadas, sino que no hay los suficientes test, ni siquiera hay un sistema correcto de cómo poder corroborar cuántas personas. Y a su vez yo sé que en Venezuela hay un montón de personas en la marginalidad, un montón de personas en la pobreza, que esas personas tampoco son chequeadas. Entonces los números realmente no se pueden saber. Y sí, mucha gente, José, ese es el problema en el mundo. Este castigo, este coronavirus es una cosa muy, muy, muy extraña, muy poderosa, porque hay mucha parte de la gente, muchos de los que se han enfermado, no demuestran síntomas, no tienen la fiebre, no tienen la debilidad, siguen caminando, siguen yendo a los trabajos, siguen yendo donde sus familias, siguen tocando la gente, siguen normal y corriente y no saben que están desinfectando a todo el mundo. Y ese es el problema. Y el problema con esa gente es que ninguno de los tests que tienen en el mundo pueden ver que esta persona tenga el coronavirus. Hay médicos que están diciendo que este test es un chiste, que porque están probando los síntomas, pero que mucha gente no tiene síntomas. Entonces, ¿cómo van a saber un número exacto, un número correcto para una ciudad o para un país de cuánta gente es que está enferma? Y cada día que pasa se está multiplicando los números. Cada día que pasa se doblan.
los enfermos se doblan. Hasta que la gente haga algo, hasta que la gente se una, de la misma forma que se unieron en los tiempos de Jonás. Y cuando la gente se ayuda y cuando la gente se vuelve una unidad, Dios hace que se levante el castigo. Una de las cosas que yo estaba viendo, José, ¿tenés otra pregunta? No, muchas gracias, ya. Gracias a ti por llamarnos. Muchas gracias. Ok, gracias. Chao. Saludos. Saludos, salam aleikum. Salam aleikum. Otra de las cosas que yo estaba viendo era de una persona que estaba hablando, que era creyente, que estaba diciendo que tuvo la enfermedad, pero él lo que estaba diciendo es que muchas personas por miedo dejan a las personas que están infectadas solas y que la misma soledad, la misma deshumanización, el mismo destrato hace que la persona tenga peores defensas, que esté triste y que se enferme más, e incluso que una enfermedad que quizás él podría haberse salvado, esa persona, al ser abandonada por sus familiares o sus amigos o sus seres queridos por el miedo, por el egoísmo, estas personas mueren. Entonces somos, como seres humanos, parte del síntoma. O sea, no solo hemos traído, por la forma en que nos comportamos, esta enfermedad sobre nosotros, sino que seguimos siendo parte de la sintomatología y parte de las consecuencias de esta enfermedad. Seguimos siendo agravantes de las consecuencias de esta enfermedad. Porque todavía muchos de nosotros no entendimos. Sí. Ok. Y sí, entonces para volver al tema, queremos hablar, es seguir sobre este punto. Y es que, mire, el concepto de la poligamía en el Islam no es idea y no fue propuesto por el profeta Muhammad. Él no fue el que inventó esto. Toda la gente que dice esto están hablando de completamente falso porque no saben la verdad y no han leído los libros de los cristianos y no han leído los libros de los judíos. Y el origen verdadero viene de Jacobo. Y siendo los judíos quienes practicaban esto principalmente, ellos fueron los primeros en practicar la poligamía. Y esto es un matrimonio judío. Y fue sacado de las tradiciones y las prácticas de Jacobo, que se casó con 4 esposas. Y si ustedes saben la historia, las esposas se llamaban Lea, Raquel, Bilha y Zilpa. Esas son con las que él se casó. Y en Génesis, capítulo 29, versículo 21 hasta el 28, dice que aquí es donde vemos Jacobo que se casa por primera vez con sus 2 primeras esposas. Si ustedes recuerdan la historia de Jacobo, él llegó a una parte del mundo. Él vio a una creyente, una hermana, y él se enamoró. Y él fue a pedirle al padre la mano de esta mujer, y ella se llamaba Raquel. Pero el padre le dijo a él, el padre era Labán, le dijo a él que tiene que trabajar por 7 años, y después de esos 7 años, él le da la mano de su hija para que se pueda casar con ella. Y después de esos 7 años, lo que pasó fue que en la noche del matrimonio, el papá le cambió la hija y le dio la otra hija, la hija más mayor que Raquel. Y el día siguiente, cuando se despertó Jacobo, el profeta Jacobo, él vio que Labán le había hecho esto, entonces se enfadó. Fue a donde Labán y le dijo: ¿por qué me habías hecho esto? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me cambié? Yo no me iba a casar con ella, yo me iba a casar con Raquel. Él le dijo: mire, termina esa semana y vuelva a trabajar otros 7 años por mí, y después de esos otros 7 años le doy a Raquel. Aquí está en Génesis. Está diciendo en Génesis capítulo 29, versículos 21 al 28. Y dice: después Jacobo le dijo a Labán: dame a Raquel. Se cumplió mi tiempo de trabajo para casarme con ella. Labán reunió a toda la gente del lugar y dio una fiesta de boda. Pero por la noche Labán le llevó a su hija Lea,
y Jacobo tuvo relaciones sexuales con ella. Labán le dio su sierva Zilpa a su hija Lea para que la atendiera. A la mañana siguiente, Jacobo se dio cuenta de que se había acostado con Lea, y entonces le dijo a Labán: ¿por qué me hiciste esto? Trabajé muy duro por casarme con Raquel. ¿Por qué me engañaste? Labán le respondió: en nuestro país no se permite que la hija menor se case antes que la hija mayor. Cumple con la semana de la celebración de bodas y también te daré a Raquel para que te cases con ella, si trabajas otros 7 años para mí. Jacobo lo hizo, cumplió con la semana de celebraciones de bodas y luego Labán le entregó a Raquel para que se casara con ella. Labán le dio su sierva Bilha a su hija Raquel para que la atendiera. Entonces ahora, él se casó entonces con Lea, el papá Labán le dio a una sierva a esa primera esposa y luego él trabajó otros 7 años para casarse con Raquel, su mujer prometida, y al papá le dio a otra sirvienta para aquella, que todas son hermanas, para que le ayude a ella, ¿ok? Entonces él ahora tiene 2 esposas y de sus esposas, cada una de sus esposas tiene una sirvienta. Entonces, sí, en otro versículo, en otro capítulo, en Génesis capítulo 30, versículos 1 al 13, vemos a Jacobo tomar otras 2 esposas. ¿Ok? Jacobo. Jacobo, quien es el hijo de Israel. Él es Israel. Él es la religión judía. Él y su padre Isaac y su abuelo Abraham, ellos son la religión judía. Y aquí está, en Génesis, que Jacobo se casó con 2 y ahora se va a casar con otras 2. Cuando Raquel, dice en Génesis 30, versículos 1 al 13, cuando Raquel vio que él no le podía dar hijos a Jacobo, le dio celos a su hermana. Entonces le dijo a Jacobo: si no me das hijos, me moriré. Jacobo se enojó mucho con Raquel y le dijo: yo no soy Dios, Él es el que te ha dejado tener hijos. Luego Raquel dijo: toma a mi sierva Bilha como concubina, ten relaciones sexuales con ella, y ella dará luz a un hijo para mí. De esa manera podré tener hijos por medio de ella. Entonces aquí hay un nuevo concepto, que una persona puede tener hijos al medio de otra persona. Ella le dio la sirvienta para que él tenga relaciones con ella. Él se casó con ella, tuvo un hijo con ella y va a tener un hijo con ella, y ese hijo va a ser hijo de Raquel. Entonces Raquel le dio su sierva Bilha a Jacobo. Jacobo tuvo relaciones sexuales con ella, Bilha quedó embarazada y dio luz a un hijo para Jacobo. Raquel dijo: mire, para que vean que este matrimonio, aunque sea raro, aunque sea diferente, aunque sea muy similar al matrimonio de 4 esposas en el Islam, aquí está en el libro, en la Biblia. Está Raquel diciendo: pero Alimo, esto es mucho peor. No, esto es el comienzo. Van a ver lo que existía en esos tiempos del profeta Muhammad y qué fue el cambio que hizo el profeta Muhammad y cómo fue que él limpió y ayudó, y por su misericordia pasó leyes que ayudan a la gente, no ponerlo en situaciones que causan dolor. Entonces aquí siguiendo, Raquel dice: Dios ha escuchado mis oraciones y ha decidido de darme un hijo. Por esta razón Raquel llamó a su hijo Dan. Y Bilha, la sierva de Raquel, volvió a quedar embarazada otra vez por Jacobo, dando un segundo hijo. Y Raquel dijo: peleé duro para competir con mi hermana y yo gané, entonces lo llamo Neftali. Entonces ahora ya Jacobo ha tenido otros 2 hijos con la sirvienta de Raquel. O sea, está casada con Raquel, no pudo tener hijos ella, entonces se casó con la sirvienta y ha tenido 2 hijos con ella. Cuando Lea, la otra hermana, vio que no podía tener más hijos, tomó a su sierva Zilpa
y le dijo, y le dio a Jacobo, se lo dio a Jacobo como concubina. Entonces él se casó con ella como una concubina. Entonces Zilpa, la sierva de Lea, le dio un hijo a Jacobo. Lea dijo, tengo suerte y por eso lo llamaré Gad. La sierva de Lea tuvo otro hijo y ella dijo, estoy feliz, las mujeres me llamarán feliz, entonces a él, este segundo hijo, lo llamaré Aser. Es muy interesante este tema porque aquí demostramos exactamente lo que la gente, lo que los judíos y lo que los cristianos tienen de problema con el profeta Mohammed. Aquí está en sus propios libros, en la Biblia, en Génesis. Sí, entonces podemos ver claramente como en el Génesis, que es el primer libro de la Torá y del Antiguo Testamento de la Biblia, y que los cristianos y los judíos lo consideran un infalible y un libro veraz, que Jacobo fue quien estableció las tradiciones o la tradición de legalidad de un hombre casándose con 4 mujeres y no el profeta Mohammed. Mohammed, que la paz sea con él y su familia, simplemente ajustó las leyes matrimoniales que estaban presentes en su momento, esto fue lo que dijimos antes, que eran las tradiciones del profeta Jacobo, las tradiciones judías, por lo que de hecho lo que hizo simplemente es adoptar y permitir este tipo de matrimonio de 4 esposas por cada hombre, pero agregó algunas estipulaciones. La primera estipulación es que las esposas no pueden ser hermanas, y eso es algo que Jacobo hizo cuando se casó con hermanas. Entonces, el Corán prohíbe la reunión y el matrimonio de hermanas con el versículo del Sagrado Corán, capítulo 4, versículo 23, que dice así: se prohíbe contraer matrimonio con sus madres, hijas, hermanas, tías, sobrinas por parte de hermano o de hermana, madres de leche, hermanas de leche, sus suegras, hijastras que están bajo su tutela, nacidas de esposas con las que han consumado el matrimonio. Pero si no han consumado el matrimonio, no incurren en falta al casarse con ellas, salvo en casos consumados. También se prohíbe la nuera y casarse con 2 hermanas a la vez. Dios es perdonador y misericordioso. Ahora, acá nos hacemos la pregunta: ¿por qué el profeta Mohammed tiene que nombrar todas estas cosas? ¿Y cuáles eran las religiones vigentes antes de llegar el Islam? ¿Cuáles eran? Habían varias, pero las predominantes eran las judías y las cristianas. Quiere decir, podemos asumir, que muchas de estas cosas que están nombradas estaban siendo practicadas por los judíos y por los cristianos, que hoy en día creen en su libro como infalible, pero hipocríticamente, o son hipócritas, como hipócritas, en realidad, están señalando con el dedo lo que el profeta Mohammed hizo, que, como sabemos muy bien, el profeta Mohammed y su familia, que la paz sea con ellos, él lo que hace es tratar de tomar costumbres de la gente y tratar de hacerlas de una forma moral aceptable para la comunidad, pero no quiere cortar de raíz, porque no quiere que nadie sufra en el proceso de la aceptación de una nueva religión. Y él siente en su corazón lo que tienen las personas en sus corazones. Y por eso es que él decentemente lo transformó en algo mucho más decente, pero sabía que esto iba a ser muy difícil para cortar. O sea que esta tradición, señores, queda muy claro que los judíos y los cristianos eran los que los estaban practicando por primera vez, y no solo eso, sino también los que los estaban estableciendo. Entonces, por favor, antes de hablar de la religión del Islam, vayan a sus libros y cuestiónense a ustedes mismos y después vean si tienen algo que decirle al Islam. Ahora yo voy a seguir leyendo. Así que en este versículo bajó para evitar ciertos matrimonios, incluido el matrimonio de 2 o más hermanas simultáneamente. Una tradición judía que se practicaba en el momento y cuyo autor fue el profeta del libro judeo-cristiano, el profeta Jacobo, que dicho sea de paso es uno de los 3 pilares de la religión judía. Ahora, de los 3 pilares, o sea, cómo una persona que se considera judío, que es un estudioso, que sabe acerca de su libro y tiene uno de los 3 pilares, no son muchos, son 1, 2, 3, sabe que esa persona estableció y se casó con 4 mujeres y tiene la cara de decirle algo acerca de una adaptación moral y llena de compasión con respecto a las costumbres que ellos mismos estaban practicando en ese momento. ¿Cómo llegamos a este momento en donde estas personas están diciendo esto y donde nosotros, como creyentes del Islam, tenemos que hacer pasos hacia atrás? Para nada. Entonces, es una tradición judía que se practicaba en ese momento y cuyo autor fue el profeta del libro judío cristiano, el profeta Jacobo.
Ahora, es bastante hipócrita que judíos y cristianos celebren al profeta Jacobo y lo consideren uno de los 3 patriarcas del judaísmo y el cristianismo, el padre de las 12 tribus, Jacobo, o también conocido como Israel, mientras condenan al profeta Mohammed, que la paz sea con él y su familia, por simplemente permitir la continuación de este tipo de matrimonio y más bien haciendo que parezca que él fue el único profeta que permitió esto. Más bien Mohammed, como un acto de misericordia, de belleza para los mundos, prohíbe que hermanas se involucren en este tipo de matrimonio, más todas las cosas que nombró arriba, o sea, que nombramos arriba con el tema en el Corán, lo que hace que Mohammed, que la pase con él y su familia, sea más misericordioso que Jacobo y mucho más justo, según los estándares que seguimos hoy en día. Porque seguramente nadie pensaría hoy que un hombre es bueno si se casa con 2 hermanas. Ahora, el profeta Mohammed, que la pase con él y su familia, también colocó otra estipulación sobre la poligamia. Y esto a mí me encanta, porque yo, por ejemplo, vengo de la tradición de la monogamia, y para mí fue una de las primeras preguntas que yo me hice, no viniendo de ninguna religión específicamente, pero fue una de las primeras preguntas que yo me hice, y me encantó encontrarme y reflexionar y darme cuenta que en realidad todo está lleno de misericordia, y que a su vez, que esté permitido no quiere decir que sea una obligación. Que esté permitido que una persona se case con 4, con 3 o con 2, no quiere decir que sea una obligación. Quiere decir que una persona puede elegir si se casa con 3, con 4, con 2 o con 1. Pero está estipulado aquí en el Corán y dice: no se case con las huérfanas, que han sido criadas y temen no ser equitativos con sus deberes. Mejor cásense con otras mujeres que les gusten. 2 o 3 o 4. Pero, si temen no ser justos, cásense con una sola o con una esclava, porque es mejor para evitar cometer alguna injusticia. Entonces, como podemos ver claramente en el Sura 4, versículo 3, estipulación de la poligamia está unida a tratar igualmente a las esposas. O sea, señores, hola, y acá también hablamos a la gente del Islam, porque sabemos, gracias al imam Ahmed al-Hassan al-Islam, que el 99% del Islam de hoy en día está corrupto, ¿cierto? Completamente corrupto. Bien, perfecto. Entonces acá nos damos cuenta que simplemente dice, sí, si te podés casar con 4 mujeres, es posible, solo si sos justo, ¿sí? Eso no estaba estipulado por los judíos y eso está estipulado ahora. Ahora, la persona, si está cercana a Dios y hace autocrítica y reza 4 veces por día, tiene que darse cuenta si eso es posible, si puede ser justo. Pero hay otro versículo que baja con Mohammed en el Corán, en el Sagrado Corán, que es el Sura 4, versículo 129, y dicen: por si tenías alguna duda de si podía ser equitativo o no, este versículo empieza así: no podrán ser completamente equitativos con sus esposas, por mucho que lo intenten. Pero no por eso vulneren los derechos de una de ellas, dejándola como abandonada. Si se rectifican y tienen temor de Dios, Dios es perdonador y misericordioso. ¿Se dan cuenta de la misericordia de la que estamos hablando acá? Sí. O sea, primero él adopta una tradición de la que seguro él sabe, o sea, que también lo haremos más adelante, sabe que no es la completa verdad, pero la adopta como un acto de misericordia. Y luego, lamentablemente no vamos a poder terminar con este tema, pero lo vamos a terminar en el show que viene, si Dios quiere. Sí, sí. Y luego, además de eso, dice: podés, no es una obligación, podrías casarte solo si sos justo. Y luego, en otro versículo que baja de Dios, a través del profeta Mohammed, que la pasea con esa familia, empieza: no podrán ser completamente equitativos. ¿Qué quiere decir? Que no podrás. Entonces, en realidad te está diciendo, no podés. Pero la misericordia es tal que si sus corazones tienen esto, de todas maneras, te da recomendaciones para que lo puedas hacer de la mejor manera con respecto a tus costumbres y para las mujeres que estaban involucradas en el proceso, que dice: por favor, no vulneren los derechos de una de ellas dejándola como abandonada. Si se rectifican y tienen temor de Dios, Dios es perdonador y misericordioso. Alhamdulillah. Entonces, mientras Jacobo podía casarse con 4 esposas y también podían ser hermanas entre sí, y no había la necesidad de que Jacobo sea justo entre ellas, Mohammed estipuló la misericordia en este matrimonio y continuó permitiéndolo para aquellos que podían cumplir con su estipulación bastante imposible. Por lo tanto, los judíos que vivían en este momento no podían afirmar que Mohammed, la paz sea con él y su familia, iba contra las leyes judías que fueron colocadas por un gran profeta del judaísmo y el cristianismo, Jacobo, el padre de las 12 tribus de Israel. Y no me digan que no les encanta esto, porque yo lo estoy disfrutando un montón. A mí me encanta tema, porque estamos usando los profetas
los profetas que son los pilares de la religión de aquellos. A mí, Y son profetas que nosotros también nosotros creemos en ellos. ¿No? En el Islam, Jacobo, Isaac, Abraham, todos son profetas enormes en el Islam. Son profetas que nosotros usamos muchos de sus historias en nuestros videos, en nuestros documentales, en nuestras lecturas. muy bien. Bienvenido. Tenemos una llamada, Yasmín de México. Bienvenido, hermana Yasmín. Video a la vez, entonces me cuesta un poquito de trabajo porque tengo el mismo móvil. Hola, Yasmín. ¿Aló? ¿Perdón? No te escuchamos la primera parte. Salam aleikum. ¿Aló? ¿Nos escuchas? Hola, Yasmín. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam aleikum. Salam alaikum. ¿Tienes alguna pregunta, hermana? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Los felicito por el programa, primero que nada. Gracias. Bueno, Muchas gracias, hermana. yo Muchas sí los gracias. escucho. Bien. Hola, Hola, sí. ¿me escuchan? Sí, Yasmín, te escuchamos. Los felicito por su programa. Los felicito por su programa. Hola, Sí, Yasmín. gracias por las Ya felicitaciones. nos felicitaste como 10 veces. Muchas gracias. Quiero, primero que nada, pues hacerles unas preguntas sobre Ok. lo que están hablando ahora sobre la mujer. Sí. Sí. ¿Cuál es lo que ordena el imán Mandi actualmente sobre el matrimonio entre varias mujeres? Sí. ¿Cuál es tu pregunta, hermana? Hola, hermana, si puedes, nos tienes que escuchar por el teléfono. Sí, escúchenos por el teléfono. No por la pantalla. Apague la pantalla para que, o bájale el volumen para Ok, que voy a pueda apagar la escuchar. pantalla. Ahí está. Bueno, he apagado la pantalla. Ok, Espero que gracias. nos podamos comunicar Sí. mejor. Mucho Diga- mejor. díganos tu pregunta sobre usted dijo La que la mujer pregunta en el es Islam. sobre el matrimonio, ¿qué es lo que ordena el imán Mandi actualmente sobre el matrimonio poligámico? Esa es mi primera pregunta. Bien, eso es un tema el que nosotros vamos a abordar en el futuro, Ajá. no hoy, pero sí es ok. un tema que vamos a tratar, Ah. Yasmín, no te preocupes. Gracias por compartir con nosotros tu curiosidad, pero lo queremos tratar y abordar Postergar. con mucha, con Ok. mucha profundidad, pero Bueno. muchas gracias. Ok, tengo otra pregunta. Sí, Sí, dinos. Sobre lo del coronavirus. He visto muchos programas en Netflix, etcétera, que están hablando sobre esa problemática. Entonces, ¿es posible que las élites malignas supieran de que iba a existir esta enfermedad con antelación? Porque, pues, por ejemplo, uno es muy similar a uno que se llama virus sobre la situación que está ocurriendo actualmente, y he visto, pues, por lo menos unos 3 que han planteado esta situación. Existe la inquietud en la gente de que probablemente las élites malignas tenían conocimiento previo, incluso hay muchos posts No, en internet, etcétera. Sí, hermana, sobre esa pregunta, no fue así. Yasmín, Imam- tienes que bajar el volumen Sí, de no te la puedes- de la tele. televisión la tenés con muy alto volumen. Pero esto no fue creado por el ser humano, nadie sabía sobre esto, le cayó a todo el mundo, por eso es que muchos de los líderes y muchos de los representantes en los gobiernos del mundo se están enfermando y se están enfermando, a algunos muriendo. Ellos no sabían sobre esto fue algo que Dios mandó hacia la gente. Y aunque las cosas que usted está viendo en la televisión, yo me acuerdo que yo tuve una pregunta así, similar, sobre otros tipos de películas y series que tienen hoy en día. Estas son cosas que Dios inspira en la gente. Que Dios inspira en la gente y son
cosas que te hacen pensar, que te hacen preparar para que cuando pasen estas cosas estés listo por qué hacer. Ya tienes una idea de qué es lo que tienes que hacer. Y esto no es porque ellos han causado esto, no es porque ellos sabían que iba a pasar esto, nadie sabía que iba a pasar esto. Si ellos sabían que iban a pasar esto, no se hubieran muerto. Hay como más de 150 casos de la familia saudí que están siendo... Exactamente. Que están, sí. Sí. Y muchos actores del Illuminati y muchos de los gobiernos de Inglaterra. El primer ministro de Londres se ha enfermado. Entonces no podríamos decir que... O sea, No, sí. están cayendo porque, bueno, no se lo merecen. De alguna forma. No todos. Pero Pues, es lo que Dios requiere. tengo otra pregunta. sí. Díganos. Bueno, yo soy médico, como probablemente ustedes sabrán, y pues en mi hospital y toda la comunidad médica pues estamos muy preocupados por este aspecto, porque pues hay varios compañeros que han muerto. Ahorita tenemos un camillero que está enfermo, hay un enfermero que murió, etcétera, y pues mucha gente de mis compañeros, bueno, algunos les he platicado del llamado y me han preguntado qué recomendaciones ha dado el imán o qué podemos hacer los médicos pues para protegernos, porque pues es una situación que pues tiene tensos a todo el mundo, sobre todo porque en México el presidente pues no nos ha dado muchos insumos y los hemos tenido que comprar con nuestros propios recursos, pero pues muchas veces reutilizamos las mascarillas, etcétera. ¿Hay alguna recomendación que les pueda ayudar a mis compañeros o que pueda servir para la gente que estamos en esto? Antes que todo es simplemente que entre usted y sus compañeros que todos se unan y se ayuden. Si algunos no tienen acceso a las máscaras, que les ayuden con máscaras. Si algunos no tienen la posibilidad o la habilidad de comprar comida o de comprar ¿cómo se dice? Lo que sea que necesiten. Sí, los guantes. Los guantes, lo que necesiten, que les ayuden. Esas son cosas que van a hacer que no te enfermes. Esas acciones van a causar que vos sobrevivas este castigo. Y otras cosas que ha dicho el imán es que mantengas constantemente claro, alejándote de gente, trate de no salir tanto, trate de quedarte en cuarentena durante este tiempo. Y pero usted está trabajando como doctora, sí, no puede hacer eso. Es eso, mire, mucha gente aquí en el exterior están dando vacaciones a los trabajadores, vacaciones pagadas para los trabajadores para que se puedan ir a casa. Yo sé que en diferentes países no va a pasar. En México están impidiendo que la gente tome vacaciones e incluso están impidiendo derechos que existían antes, como que pidiéramos licencias sin goce de sueldo. Yo tengo un compañero que incluso está enfermo, tiene un problema pulmonar, que no tiene nada que ver con la pandemia, es psiquiatra, y pues le están obligando a que continúe laborando, a pesar de que es hipertenso y tiene un problema pulmonar de apnea del sueño. Entonces pues no, es muy difícil pues realmente retirarse por mucho tiempo o tener esa cuarentena. Yasmín, nosotros nos están avisando que se está acabando el tiempo. Lo que a mí me gustaría decirte es, primero, muchísimas gracias por llamar y por vernos. Segundo, muchísimas gracias por compartir tus inquietudes. Tercero, me gustaría saber mucho más de lo que está pasando en México, que me cuentes eso, que no tienen recursos, que no los están compartiendo. Y cuarto, me gustaría contarles un detalle que es importante sobre lo que comentaba José. Yo creo que los casos se están subestimando, o sea, se están poniendo muchos menos casos porque los criterios que ponen en México para tomar la prueba son muy estrictos y son pacientes muy graves solamente a los que les hacen la prueba. Exacto. Solamente que tengan fiebre y que el oxígeno esté muy bajo. Exacto. Y que pues sus condiciones estén muy mal, incluso aunque seas trabajador de la salud, no quieren hacer la prueba. Entonces, esa es una. Y otra es que hay muchos casos de neumonía atípica, que realmente pues seguramente es coronavirus, que nunca pues dicen que es coronavirus, pero hay un incremento pues muy grande en cuanto a neumonías atípicas, y mi hospital pues está prácticamente lleno de casos de coronavirus. Yasmín, pues tesoro, es una situación muy crítica porque es un centro de referencia, y pues solamente para no interrumpirlos más no nos interrumpís, nos encanta escucharte. Por favor, podés llamarnos en el programa siguiente. Llámanos en el programa siguiente y comunícate con nosotros, háblanos por Facebook y así nosotros también te podemos dar más información de la que pediste. Exactamente. Y ojalá también... ¿Por dónde? Por Facebook y por YouTube.
Ok. Tenemos el Está programa bien, La hermano, Fe, muchas gracias. tiene su Los propio... felicito y que Alá los bendiga. Gracias por Gracias. hacer un También, programa en que Dios te español. bendiga. Que Dios te bendiga a ti y muchas gracias ¿Ok? por todo Hasta lo que luego. haces en tu trabajo como doctora y por estar con nosotros. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermana. Gracias, Hasta tesoro. luego. Hasta luego. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum salam. Y para el resto de la gente hispanohablante del mundo, ojalá esto fue una introducción al tema del profeta Muhammad y estos diferentes temas que tiene la gente como preguntas. Ojalá en el próximo programa vamos a expandir y terminar este tema porque hay muchísimos puntos que queremos hablar. Sí. Hasta ese tiempo, si Dios quiere, que Dios los cuide a todos ustedes, manténganse sanos y assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gracias por estar con nosotros y manténgase cerquita. ¿Qué es lo que está pasando?